Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es académico, experto en Derecho Constitucional. Quisiéramos, doctor Martínez, pasar revista a este momento, querido Ecuador. Se cierra ya la campaña electoral y entramos a un periodo de auténtica reflexión antes de que 13,5 millones de ecuatorianos nos acerquemos este domingo a las urnas. ¿Cómo ha visto usted esta campaña? ¿Qué es lo más importante a resaltar? Estimado Gustavo, un cordial saludo y por supuesto también a quienes nos ven y nos escuchan. Yo creo que una de las cosas fundamentales ha sido el hecho de esta pugna y el hecho de intentar cada uno de los candidatos sacar un poco de votos y sobre todo mover a esos indecisos. Además ha sido una campaña, si usted quiere, con bastantes tropiezos, lastimosamente tropiezos a nivel de seguridad, tropiezos por supuesto a nivel de campaña sucia, y por qué no decirlo también con situaciones anómalas, con unos outputs que al final del día van a tenerse en cuenta. Me refiero de manera particular a asuntos relativos, por ejemplo, a temas de seguridad y también a asuntos relativos a temas en relaciones exteriores que de una u otra manera también harán y tendrán una repercusión directa. Otra cosa que nos ha llevado a una reflexión final, y es penoso, yo creo, es que no se han debatido propuestas, sino se han intentado utilizar los trends o los temas de moda para llegar precisamente a ese electorado joven en plataformas que muchos politólogos, comunicadores políticos, etcétera, no estaban acostumbrados y que al final del día los jóvenes entienden otro lenguaje y sobre todo esperan también que sus políticos sobre todo conecten con ellos. Y hago referencia a dos cuestiones puntuales. En lugar de estar planteándose cuáles serían medidas concretas con relación a las posibles repercusiones con el fenómeno del niño, los candidatos comparten recetas y dicen cómo hacer un desayuno o cómo hacer una receta que les gusta, o en su defecto comparten la playlist con los seguidores para saber qué escucha X o Y candidato. Entonces son cuestiones bastante baladí, pero al final del día creo que la campaña se ha ido por ese lado en lugar de referirnos a propuestas concretas. Yo le comentaré que en algo más de 45 años de ejercicio periodístico es la primera vez, la primera elección en la que como un medio de comunicación local no hemos podido tener una entrevista ni con los candidatos a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República en esta segunda vuelta, más allá de que han estado en la ciudad de Cuenca y evidentemente han sido ellos invitados permanentes a este medio de comunicación. Esto da cuenta de esa superficialidad. No hay realmente por parte de los estrategas de campaña esa disposición de tener entrevistas a fondo con los medios de comunicación. Yo creo que ahí se plantean dos cosas, estimado Gustavo, y usted tiene razón. La primera tiene que ver con un poco el mantra que repiten siempre los asesores en la segunda vuelta: el que gana es el que comete menos errores. Y, por obvias razones, exponerse ante medios de comunicación tradicional, que son fiscalizadores, que al final del día van a tener una voz crítica y, por supuesto, van a realizar preguntas incómodas, no es la mejor palestra para que un candidato o una candidata se exponga. Y en segundo lugar, lo que han buscado, y va con relación a mi primera intervención, es el hecho de tratar de buscar nicho en otras plataformas que no han sido tan tradicionales hasta el último tiempo. Tanto es así que no nos olvidemos, en el propio debate hacían algunas referencias candidatos, y yo creo que incluso hasta desde una perspectiva un poco forzada, chicos googleen o en su defecto continuamos el debate en TikTok. Entonces, yo creo que de pronto, si bien es cierto, las plataformas son muy útiles y por supuesto son necesarias, creo que los asuntos de fondo son importantes y sobre todo creo que ninguno de los candidatos ha dicho, y sobre todo creo que no lo quiere decir a propósito, cómo va a querer cumplir sus propuestas, sobre todo con un presupuesto general del Estado que va a estar ya aprobado obviamente por el actual gobierno que está de salida del señor Lasso, y cómo lo va a modificar con el propósito de llevarlo a cabo. No nos olvidemos que estamos hablando de 18 meses. En consecuencia, lo que lastimosamente ocurrirá, y nos veremos, espero, Gustavo, en enero, es que en enero empezarán ya a hacer campaña quien resulte ganador. Entonces, al final del día, parece que desde los últimos, no sé, la última década vivimos en campaña, ya sea para elecciones seccionales,
para consultas populares o en su defecto para el tema de presidenciales. Háblenos sobre ese otro atributo que ha tenido esta campaña electoral y estas elecciones, deberíamos decir, que viene desde la primera vuelta, ese papel importante, decidor, definitivo de el elector joven. Se señala a través de estadísticas que aproximadamente el 40% de los votos está en manos de personas menores a 35 años, menores a 30 años, tienen un 30-35%, un tercio del poder del voto en Ecuador. Bueno, yo creo que sobre todo por obvias razones hay que entenderlos y hay que conocerlos. En mi caso, en mi faceta de educador, también es un reto intentar ahora conectar precisamente con los jóvenes porque no se deben utilizar la misma pedagogía y los métodos que se utilizaban antes, entre otras cosas, sobre todo porque ellos viven una dinámica y cuentan con una serie de herramientas que hacen que sus reacciones, que sus realidades sean otras, sobre todo vinculados por ejemplo, a los temas de inmediatez y también a los temas de globalización. ¿En qué sentido? Que claro, de pronto no les interesa lo que está ocurriendo en Alausí y que obviamente ocurrió este grave acontecimiento hace algunos meses, pero les interesa más lo que está pasando en Israel y Palestina, porque esa es la información que les llega y esperan reacciones frente a ello, o esperan reacciones y les interesa más cuestiones vinculadas al ambiente, a la naturaleza, que cuestiones vinculadas al ámbito laboral y económico. Y ojo, no estoy diciendo que no les interesen los temas económicos y laborales, pero tienen otras prioridades. Y dentro de esas prioridades, de pronto, obviamente, cada una de las generaciones tiene, si usted quiere, unas variables específicas. Si antes se buscaba estabilidad en los trabajos, ahora los jóvenes no necesariamente buscan estabilidad, sino más bien buscan la forma de cómo conectar con el mundo, cómo conectar a través de migración académica, de migración laboral, etcétera. Y claro, esperan propuestas y esperan respuestas desde esa perspectiva. Muchas cosas incluso que se llegan a decir podrían sonar hasta políticamente incorrectas, pero eso es lo que buscan. No podemos divulgar encuestas desde la semana anterior, desde el día jueves, pero estas siguen publicándose a través de las redes sociales particularmente y a través de métodos, digamos, un tanto más privados. Sigue como un servicio, las encuestadoras dando esa medida, ese termómetro que se requieren para muchos temas, aunque no trascienden tanto a la población en general. Y de estas encuestas, de los datos que nos llegan, particularmente a los medios de comunicación, algo que se evidencia es que las posiciones relativas no han variado. Las distancias se han acortado, pero las posiciones relativas desde el cierre de las encuestas se mantienen allí. Pero esto no sería la primera vez en que puedan darse sorpresas al respecto. Recordemos cómo triunfó Lenin Moreno sobre Guillermo Lasso, en una elección que se pensaba Guillermo Lasso en primera instancia lo tenía en el bolsillo. Bueno, yo creo que al final del día en una democracia tenemos que esperar precisamente para que los electores se pronuncien y a partir del conteo de votos quién gana y puede ganarse hipotéticamente con un voto, ¿no? Sin embargo, a veces hay tendencias que se mantienen y esas tendencias son importantes. No obstante, creo que es también interesante mostrar cuáles han sido las estrategias de campaña que han tenido cada uno de los contendientes en las últimas 2 semanas aproximadamente después del debate. Y es de manera puntual el hecho de, en un caso que todavía tenía mucha distancia, intentar señalar que el crecimiento es notable y que si sigue ese crecimiento podría obviamente cerrar la brecha. Y en el otro caso, en cambio, decir que la brecha es inalcanzable y que al final del día será una distancia muy grande. Yo creo que el próximo domingo veremos sobre todo un tema no tan amplio, sino veremos más bien una cuestión bastante cerrada. No creo que 100% cerrada, pero cerrada en este sentido, entre otras cosas, tanto por el voto nulo, por el voto blanco, también por los temas de participación, porque a veces se cree que simplemente esa cantidad de votos de indecisos que están presentes ahí se van a repartir, pero no tenemos que olvidarnos obviamente del resto de variables que también juegan un rol fundamental. Ingresa aquí en una elección que se la vislumbra cerrada el tema confianza en el organismo electoral, en el Consejo Nacional Electoral, lo que nos va a llevar también al estado de la institucionalidad con la que va a cerrar el gobierno de Lasso.
Bueno, yo creo que lastimosamente, y es penoso decirlo, la mayor parte de instituciones del Estado sufren una crisis, y sufren una crisis, como usted lo indica, de credibilidad. Se debería hacer un esfuerzo grande para poderlo mejorar, porque uno de los elementos clave dentro de un Estado para que pueda salir adelante es el hecho de que las personas crean en las mismas. Sin embargo, las últimas elecciones y sobre todo las presidenciales no nos han otorgado la mayor confianza y creo que, y eso esperaríamos, también hay que intentar ser un poco positivos, que esta vez nos equivoquemos y que más bien nos den los resultados con tiempo, bajo estándares claros y sobre todo no se repitan esta serie de escándalos que sobre todo dejan en duda y lesionan gravemente a la democracia. Solamente en este sentido, pensemos que un porcentaje alto de la población, y no lo digo por decir, sino lo consta en el Latino Barómetro, constan en otras encuestas latinoamericanas e internacionales, gran cantidad de las personas en el Ecuador creen incluso que es preferible un régimen autoritario a una democracia porque la gente comienza a dejar de creer en sus instituciones. Y eso, como usted entenderá, estimado Gustavo, es muy peligroso. Además de esta débil institucionalidad del país, que se ha vuelto algo ya crónico, mencionó otros aspectos que están en una delicada situación en Ecuador. El tema de la seguridad, que ha sido muy influyente, incluso decisivo en algunas instancias de este proceso electoral. Y está también el de la economía, en qué estado de situación recibe el nuevo presidente o presidenta al Estado ecuatoriano. Yo creo que sobre todo en el tema seguridad no nos han dado grandes planes más que simplemente eslóganes y por otro lado creo que en el tema seguridad sí jugará un rol fundamental sobre todo el esclarecimiento y las situaciones que giran alrededor de la muerte de Fernando Villavicencio. Eso creo que sí va a ser un elemento clave en esta segunda vuelta. Y por otro lado, en el caso de la economía, yo creo que lastimosamente todavía no logramos ver cómo se van a quedar esas cuentas. Y estoy casi seguro que cuando llegue el nuevo presidente o la presidenta y se posesione, dirá que es un tema desastroso y que al final del día se han privilegiado algunos sectores y otros se han dejado de atender. Entonces eso creará sobre todo una justificación en su momento, en los primeros 2 meses o 3 meses de la administración, donde se diga, yo quería hacer grandes cosas, pero el gobierno anterior no nos dejó el dinero necesario, denme este tiempo necesario de estos 18 meses para poder poner, entre comillas, nuevamente la casa en orden. Esta es ya una frase comúnmente utilizada, y permítanme una nueva elección de 4 años con el propósito de cumplir mis promesas. Yo creo que eso va a ser un poco la justificación y sobre todo el hecho de cómo se van a dirigir, porque nadie va a decir, sí, voy a cumplir en los 18 meses y me voy. Al contrario, sino será una constante campaña de promesas, ¿no? Sin desconocer que la Constitución de Montecristi ha traído o tiene aspectos buenos, que incluso han sido abusados en Ecuador, como el de garantías constitucionales. Hay también problemas muy graves con esta constitución presidencialista, hiperpresidencialista, que incita de alguna manera y facilita la cooptación de los organismos de control y de justicia en Ecuador. Los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República han hablado de este tema. Uno ofrece que en 90 días máximo habrá una consulta popular, pero al preguntarle de qué, esto por lo menos en el debate habló, que sería sobre el tema de seguridad, no se refirió a más. En cambio, Luisa González ha hablado incluso de la posibilidad de ir a una asamblea constituyente. ¿Podrá suceder efectivamente esto en un gobierno que se vislumbra tan corto? Bueno, yo creo que lastimosamente el mantra que se repite constantemente en el Ecuador es que la solución a todos nuestros problemas está en una nueva constitución. Creemos que es tan simple como un traje a la medida que el gobernante de turno se pone con el propósito de solucionar los problemas, y creo que es un gravísimo error pensar eso, lo cual, como usted señala, si bien es cierto, tiene muchas falencias la constitución. Creo que el problema no está por ahí, creo que es un tema institucional, de estructura, y que si se debe mejorar, se podrán hacer las reformas necesarias, pero sobre todo desde una perspectiva seria. Lo que se intenta ofrecer es la idea de decir, todo va a cambiar con una consulta. Y hemos visto claramente que eso no ocurre porque tenemos un órgano de control constitucional que es la Corte y que tiene que pasar por un dictamen.
y si la Corte no da el dictamen favorable, simplemente no pasan esas preguntas. Entonces, muchas de las cosas que usted, querido oyente, crea que se van a consultar, no van a pasar el filtro de la Corte Constitucional y simplemente el candidato, el presidente o la presidenta dirá, yo quise hacerlo, pero no me dejaron. Tendremos, por tanto, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para largo. Bueno, yo creo que sobre todo en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido muy claro también el pronunciamiento en las urnas. Yo he sido uno de los mayores críticos del Consejo desde que se creó. Me parece un híbrido que no cumple su cometido y que al final del día es inválido y no es necesario institucionalizar la participación ciudadana, porque cuando se institucionaliza la participación ciudadana a través de un órgano, pierde precisamente el rol ciudadano. No obstante, las elecciones de la consulta popular que pasamos en febrero, hubo un pronunciamiento favorable a que continúe el órgano como tal. De pronto, lo que ocurrió en su momento, estamos tratando de saber si es así, realmente no necesariamente es que las personas estaban a favor del Consejo, sino estaban en contra de quien preguntaba, que en este caso era el actual presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Finalicemos con su percepción de lo que cree sucederá este domingo. Bueno, yo creo que al final del día vamos a tener el pronunciamiento mayoritario ciudadano y que los jóvenes van a tener un rol fundamental en este sentido y que obviamente también los temas vinculados a sentimientos, a reacciones, a afinidades o no, jugarán mucho más que los aspectos de corte ideológico o en su defecto de recordar o no al pasado. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctor Martínez. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Un saludo. Señores del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional.